Bueno, llega el Expediente Z porque estamos a caballo entre el trato truco estos días y obviamente el Festicomic. Banda sonora incorporada al expediente del gran Zanoletti. Pedazo de expediente. Revistas de terror españolas. Juanjo Zanoletti, cuando quieras. Por estas fechas de Halloween vamos a recordar las revistas de terror que surgieron en los 70 y 80, pero las cabeceras españolas. Son tantas las que hubo que sintetizar en un solo expediente va a ser difícil, pero voy a intentar al menos que os hagáis una idea de ellas. Prácticamente el cómic de terror desapareció del mercado norteamericano a mitad del siglo pasado por influencia del cómic Code Authority. Se trata de un código de autocensura. Las editoriales pertenecen a una asociación y ellas mismas regulan los contenidos, indicando qué es permitido y qué no. Aquellos cómics que cumplen las condiciones lleva impreso el símbolo donde se indica que la asociación aprueba el cómic. No se trata explícitamente de censura, y las editoriales no están obligadas a pertenecer a la asociación ni a cumplir con el código. Sin embargo, en una sociedad donde el cómic se consideraba una lectura infantil, el mayor número de lectores eran niños y los compradores los padres. Si una obra no llevaba impresa la aprobación, obviamente ningún padre la iba a comprar, y menos en la sociedad de los años 50, que se llegaba a pensar que un cómic podría convertir a un niño en un criminal. Y no nos echemos las manos en la cabeza, esa misma sociedad, en pleno 2025, piensa que si un niño lee un cómic donde aparece un homosexual, entonces el niño se puede convertir en homosexual. Las grandes compañías de cómics como Marvel o DC abandonaron esa asociación en 2011 y ninguna de las nuevas editoriales surgidas en el siglo XXI han pedido ser admitidas en la sociedad. Son datos importantes porque esta sociedad se nutre económicamente del pago que hacen los socios. El cómic Code Authority ha estado vigente con fuerza hasta 2023 y se ha estado empleando en las películas de superhéroes de Marvel, pero de modo encubierto. Es decir, las películas cumplen con las normas del código, pero no se hace público. Y es una de las razones de la vacuidad de este tipo de cine. Pero, porque continúe la sociedad con esta deriva al puritanismo, no me extrañaría que el código surja nuevamente con fuerza. A mediados de los 60, Warren publicó la revista Creepy, con una fórmula idéntica a esos cómics anteriores al nacimiento del Codex Come Authority y pasándose por el forro el código. No es obligatorio cumplirlo, pero en la teoría. En Estados Unidos eso de la libertad de expresión, como está ocurriendo ahora mismo, la tienes siempre y cuando coincida con la del Estado. Para saltarse el código, Warren elaboró una publicación con un estándar distinto al comic book, y fijándose que ese código estaba elaborado para el comic book, se excusó en que Creepy era una revista y no un comic book, destinado al público adulto y no infantil, y por tanto exento de que le pongan un sello de aprobación. El resto de editoriales comenzaron a imitar a Warren, incluido Marvel, y hubo una explosión del cómic adulto, y Creepy hizo ventas millonarias. Rápidamente le salió dos competidores, Eri y Vampirella. En España, el editor Two Time, que dejó prácticamente la edición en un segundo lugar para convertirse en una agencia de representación, viajó a los Estados Unidos para representar a sus autores. Warren quedó asombrada de la calidad de los dibujantes españoles y comenzó a contratarlos, hasta el punto de que en los Estados Unidos habría quien se quejase de que Creepy era una revista demasiado españolizada. Para hacernos una idea, el 80% de las revistas Creepy y Eri era material español. En la historia del cómic norteamericano la define esta etapa como el nombre de invasión española. El éxito de estos autores es que, por una parte, imaginamos felices y optimistas por dibujar en un mercado donde cobran más que en el español, y por otra, con la necesidad de mantenerse y hacerse imprescindibles, no se limitaron a seguir órdenes y ser un eslabón más de la industria norteamericana, sino que fueron conscientes de que el cómic era también arte, y gracias al empuje de distintos ensayos que comenzaron a convencer a los lectores de que leer cómics era también leer arte, hago una pausa para echar en cara a todos esos profesionales que dicen que los ensayistas son parásitos que viven del trabajo ajeno. Esa gente debía de leer más sobre la historia del cómic, o lo que es lo mismo, respetar y leer más ensayos. Esta corriente, donde el cómic fue considerado el noveno arte, les empujó a experimentar y a no caer en el academicismo y la complacencia, presentando propuestas muy alejadas, mejores y valientes que la de los demás artesanos norteamericanos, que dibujaban con piloto automático. Algunos de los autores españoles que recalaron en Warren fueron Enric Sió,
Josep María Bea, Esteban Maroto y Alberto Solsona. Two-Time también aprovechó para publicar la versión española de Creepy, que no es otra cosa que los cómics norteamericanos traducidos, junto a otro material español. En España se quejaron de que la revista estaba demasiado americanizada. El éxito fue fulgurante y otras editoriales españolas quisieron imitar la fórmula. La primera de ellas, Ibero Mundial de Ediciones, lanzando en 1968 Dossier Negro. Pero si las revistas norteamericanas se la vieron con el Codex Comics Authority, Dossier Negro se las vio con la censura ejercida por la Comisión de Publicaciones Infantiles y Juveniles, mucho más estricta y peligrosa que la norteamericana. La revista, para escapar de la censura, fue camuflada como una revista y no un cómic. Del mismo modo, allí se pensaba que solo los niños leían cómics. La editorial española cambió el formato habitual del cómic y elaboró un formato habitual de las revistas para adulto. Vamos, el mismo truco que hizo Creepy cuando se alejó del formato comic book. Se convirtió en la revista de terror más importante que ha existido en España, con ventas millonarias y la más longeva. Duró 20 años, hasta 1988, fecha donde se inicia la crisis del cómic y donde el 99% de las revistas españolas cayeron. Se caracterizó porque la mayoría de historias de la revista eran elaboradas por autores españoles y no se trató de traducir otras historietas internacionales, procedentes del mercado estadounidense e italiano, los dos más importantes del género. La razón no fue una exaltación nacionalista, sino que por una parte Two-Time tenía los derechos de las mejores revistas de terror americanas y era el principal competidor, y por otra, generar tus propias historias para mantener unos derechos que luego puedes explotar y exportar. Había unas normas que cumplía la revista, obviamente por la censura, ninguna connotación erótica, nada de sangre ni violencia explícita, y otra por decisión editorial, no combinar los géneros de terror y ciencia ficción, que en esos años se había puesto de moda, imagino como un signo de identidad que los diferenciaba de la competencia. Los temas que trataron sus historias fueron las de asesinos, fantasmas, leyendas y venganzas de ultratumba, y la estética más empleada fue la gótica, también con idea de justificar el blanco y negro interior de la revista por cuestiones económicas, donde los autores estéticamente se basaron en el claroscuro de las películas de terror de los años 30 y 40. La estratagema para captar al lector fue la de elaborar portadas espectaculares y efectistas, que luego no tenían por qué definir el interior de la revista, pero eso no lo sabía el comprador. La revista tuvo muchas etapas distintas y pasó por muchas otras editoriales. Los 2 primeros años se publicaron muchas obras maestras, pero luego fue decayendo. En las siguientes etapas sí cayeron en esa combinación de ciencia ficción y terror. Imagino que era un modo de ser competitivo, hacer lo que hacen los demás y no lo contrario. Y el terror gótico desapareció, en su lugar se impuso la experimentación y lo abstracto, imagino que por las mismas razones que he comentado antes, por esa idea de que el cómic tiene que ser arte. Algunos de los autores característicos de Ibero Mundial de Ediciones fueron Joan Boix, Carrillo, Gómez Esteban, Alfonso Font, Alfón Figueras y Luis Villegui. En 1971, Ibero Mundial de Ediciones sacó una segunda cabecera, gracias al éxito de Dossier Negro, llamada Bumpus, que tuvo una vida de 8 años y que luego también pasará por distintas editoriales. Esta cabecera sí estaba surtida por historias compradas a Warren, concretamente de las revistas Creepy, Eri y Vampirella. Imagino que Two-Time ya las había explotado en España y mejor que las reeditara otra cabecera. La revista se caracteriza porque la presentaba el tío Bumpus, que no era otro que el tío Creepy, pero con el nombre cambiado. Las ventas fueron creciendo e Ibero Mundial de Ediciones quiso más. Todavía no se debía conocer en España el término burbuja. Y en 1973 se lanzó Rufus, que no era otra casi que la misma revista que Bumpus, pero cambiada de nombre. Aquí era el tío Rufus quien presentaba, que no era sino una emulación del tío Eri, pero cambiado de nombre. Rufus se sostenía con historias procedentes de Vampirella y Creepy. Sin embargo, la revista no tuvo mucho éxito y acabó cambiando de editorial y se marchó a Garbo. La gigante editorial valenciana no se iba a quedar atrás y lanzó SOS en 1975. En verdad, la revista se lanzó en 1948, pero no es hasta 1975 que se especializa en historietas de terror, y estuvo en el mercado hasta 1988, 36 años saliendo, pero solo 13 como revista de terror. Valenciana tiró de sus propios autores como Federico Amorós, Eduardo Baño o Miguel Quesada, y los puso a hacer historias de terror para la revista. Sin embargo, las historias eran poco atractivas,
Es posible que se vieran forzadas por haber sido elaboradas por autores no especializados en el género. El resto de grandes editoriales también quisieron entrar en la competición y sacaron sus propias cabeceras como Pánico, Escorpión, Espectros, Terror, Alucine, 1983, Vampirella, Delta, Phantom, Escalofrío, Horror y un largo etcétera. Una gran cantidad de magazines que no nos daría tiempo a tratar en un mismo expediente, pero con recorridos similares a los que tuvieron las demás revistas, con similares virtudes y mismos problemas. Hoy día, activas no hay ni una sola revista, salvo algunas secciones, pero que tienen formato de novela gráfica y se venden tal cual o que prácticamente son fanzines. Sí, señor, el expediente terrorífico del Gran Zanoletti, expediente Z, que casi abrocha el planeta al folio de Ortega. A ver, sí, lo de que ya no queda ninguna y las que hay casi son fanzines, pues ahí sí, ahí tenemos a los amigos de la revista Cthulhu, que está genial, pero hay una cierta diferencia de nivel, pero bueno, yo leo Cthulhu. Y perfecto todo lo que ha hecho Juanjo, me ha parecido muy bonito este expediente, me ha dado mucha nostalgia. Luego me ha llevado una época en la que me parece envidiable, ¿no? Porque en plan algo funcionaba, pues venga, 40.000 revistas, aunque luego fueran todas iguales, ¿sabes? Pero ese gamberrismo editorial me hace mucha gracia. Es un poco la esencia del pulp, es un poco la esencia de esa diversión y genial. Y casi y todos los autores que ha dicho, prácticamente a todos los conozco y me ha dado nostalgia cuando los he oído, todos grandes maestros. El folio de Sánchez, de Javier. Sí, bueno, de hecho queríamos tener esta temática hoy, precisamente lo comentaba con Fran, obviamente por las fechas que son, pero también porque es que rara vez se le hace ese homenaje en las revistas de terror que ven en España, porque todo el mundo conoce como eso, ¿no? Como el Creepy y tal, no sé, como americana de Warren, pero es que lo que se comentaba es que muchos eran españoles. También, aparte porque eran buenísimos, porque obviamente cobraban menos. O sea, mientras que un americano cobraba más, un español cobraba menos. O sea, dibujaba igual o mejor y encima pues cobraba menos. Entonces sí, pues lo contrataban. Tutén, por ejemplo, que tiene muchas luces y sombras, una de las cosas buenas que tenía era de que movía muchísimo a los autores españoles para que salieran de aquí, para que cobraran más y vender su cómic fuera. Y también me ha gustado mucho porque he hecho un repaso tanto de las grandes que se vendían a otras más pequeñas, tipo, yo creo que tenés por ahí alguna de estas tipo Escorpión, algunas incluso Alucine, que además salía junto con la de Manos, o sea, estamos hablando de los años 80 por ahí, yo esas las pillé, me imagino que a finales de los 90, que sí es verdad que eran más cutres, o sea, eran muy cutres, se notaba que era un terror exploitation a tope, o sea, era sacar por sacar, con una calidad bastante ínfima, era muy pequeña además. Y la recuerdo que son cosillas que tú lo ves ahora y es verdad que parecen como fanzine, pero es verdad que fue una época que lo petó muchísimo, también porque veníamos de una época eso en que había mucha censura, también, aunque sea que no se utilizaba también mucho para sacar mujeres desnudas, que no se podía sacar en los años 60, 70, pues entonces aprovecharon y siempre había una vampiresa desnuda o con no sé cuánto, patín, patán, o mostrando, ¿no? Insinuando, efectivamente. También eso es muy, digamos, mediterráneo, porque en Italia el fumetti era lo mismo, Sí, eran portadas espectaculares, cómics reguleros y erotismo. Sí. Y así que yo creo que la ha sintetizado estupendamente Juanjo en este expediente. Yo amplío el foco y aprovechando este género del terror, no sé, ¿tenéis algún autor o alguna obra en un pedestal? Tú, José. Yo, Los dos a la vez, no, por favor. De terror, lo último que me leí hoy, no un género que me atraiga mucho, pero Los Muertos Vivientes. Que no de Walking Dead, la serie, que eso es horrible. Sí, pero no, el cómic a mí me pareció espectacular. Ah. Y otros que tengo un fetiche, no son de terror, pero son de espada y brujería, que es Roy Thomas y John Buscema. Que John Buscema me aterrorizaba con los monstruos que dibujaba. Nivel Dios. Sí, Cierto. Total.